En el video de hoy te voy a enseñar a hacer esta cartuchera porta lápices que me han pedido en varias ocasiones. Bienvenidos una vez más a mi canal y los invito a quedarse hasta el final de este video. Y comenzamos con los moldes que los vamos a dibujar, pero también se los dejaré en la descripción de este video para que los puedan descargar e imprimir en tamaño real. Para el cuerpo haremos un rectángulo de 18 por 25 centímetros. Doblamos la hoja de esta manera y en la parte inferior vamos a trazar un rectángulo de 4 por 3 centímetros. Sobre esta línea marcamos 1 centímetro y ahora unimos este punto con la esquina superior. Luego cortamos y así nos queda listo el molde del cuerpo. Ahora tomamos esta medida de 15.5 centímetros que será el molde para cortar la entretela. De esta vamos a cortar 2 piezas para la parte externa, 2 piezas en tela de forro y 2 piezas hasta la marca que hicimos de la entretela. Para esta pieza vamos a cortar un molde de 34.5 por 22 centímetros. A este también le vamos a poner entretela. Para esto vamos a doblar de esta manera el molde y vamos a cortar una pieza y de ancho le vamos a restar 1 centímetro. Para los tiradores cortaremos 2 piezas de 4 por 6 centímetros y para el tope del cierre cortaremos una de 6 por 9 centímetros. Para la parte externa estoy utilizando gabardina y para la parte interna estoy utilizando batista. Como entretela voy a utilizar friselina, pero pueden utilizar cualquier otro tipo que sirva para darle rigidez. Necesitaremos un cierre de 22 centímetros. Para comenzar la confección, lo primero que haremos será colocarle la entretela. Como la que voy a utilizar es friselina, la voy a coser por todo el contorno. Ahora le vamos a colocar el cierre y lo haremos de la siguiente manera. Enfrentamos derecho de cierre con el derecho de la tela y en el extremo le vamos a hacer un doblez dejando 1 centímetro para el espacio del margen de costura y sujetamos. Cosemos, pero dejaremos 3 centímetros sin coser. Para coser la otra pieza, enfrentamos derecho con derecho y usamos el mismo procedimiento que la pieza anterior. Lo siguiente que haremos será unir ambas piezas por los laterales y por la parte inferior. Luego le formamos la base cosiendo las esquinas de esta manera.
Después de darle vuelta, vamos a coser el forro. Enfrentamos derecho con derecho de la tela, cosemos un lateral, luego el otro vamos a coser dejando una abertura para darle vuelta y también coseremos la parte de la base. Ahora cosemos las esquinas de esta manera. Una vez que terminamos de coser el forro, lo vamos a unir a la pieza externa. Lo introducimos de esta manera en la pieza del forro. Luego hacemos coincidir las costuras. Sujetamos. Y cosemos. Le damos vuelta y cerramos la abertura. Ahora acomodamos el forro en el interior. Lo siguiente que haremos será armar los tiradores. En el siguiente paso vamos a armar la pieza superior. La doblamos de esta manera y unimos los extremos con una costura. A la pieza de la entretela la vamos a coser de esta forma. Esto es en caso de que usen friselina como yo. Si usan entretela de la que pegan con calor, este paso no deben hacerlo. Ahora introducimos la tela en el anillo que formamos con la friselina y vamos a doblar 1 centímetro para el lado del revés. Luego sujetamos ambas piezas. Ahora le damos vuelta de esta manera y al otro extremo también le doblamos 1 centímetro y luego vamos a ir sujetando haciendo coincidir los bordes. Y lo siguiente será colocarle los tiradores en cada uno de los lados. Luego unimos todo con un pespunte. En el siguiente paso vamos a unir ambas piezas. Le marcamos el lateral a la pieza superior. Luego la colocamos de esta manera sobre el cuerpo. Hacemos coincidir los laterales y sujetamos. Luego unimos ambas piezas con doble pespunte.
Y por último le colocamos el tope al cierre. Y así llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.